Hoy compartimos el himno del Gran Pino. Y sucedió que, después de largas noches en que hasta los árboles tiritaban de frío, salió el nuevo sol. Y al calor del sol trinaban alegres las avecillas, volaban ondulantes las mariposas y se vestían los campos con sus más lindos colores. Sí, era la primavera que, brillante y joven, cantaba a la vida. Pero, ¿saben ustedes lo que sucedió en esa primavera? ¿No? Pues se los voy a contar. Ese año la reina de las mariposas había depositado muchos huevecitos y con los primeros rayos del sol se abrieron los saquitos de las crisálidas y salieron las brillantes mariposas. Pero no fueron ellas las únicas que nacieron en esa primavera, no. Cientos de avecillas vinieron a alegrar los prados con sus trinos. Miles de pequeños animalitos como las abejas, los alegres grillos, así como los cocuyos, con sus lucecitas verdes, nacieron esa primavera. Una mañana en que salió temprano el sol, volaba sobre una flor una mariposita en busca de alimento. Iba muy distraída y no se dio cuenta de que la acechaban unos ojos redondos. Detrás de una piedra, pegado a la tierra, esperaba el sapo. Y cuando la mariposa pasó, se lanzó sobre ella y le puso una fría pata encima. Pero también el sapo fue sorprendido. Desde otra piedra saltó sobre él con su capa y espada Don Araña, que, enamorado de la mariposita, salía en su defensa. El sapo, al sentir la espada del valiente caballero, dejó la mariposa y salió saltando a todo lo que le daban sus largas patas. Senia, que así se llamaba la mariposita, estaba malherida. Sus alas habían perdido mucho polen. Con gran cuidado, Don Araña la acostó en una hoja. Recogió polen de varias flores e hizo un polvillo rojo que esparció por las alas. Después se quedó cuidándola. Las horas fueron pasando. Llegó la noche y la mariposita seguía durmiendo. Al amanecer, Senia se levantó. Se le veía muy bien. Despertó a Don Araña, que se había quedado dormido a su lado, y se fueron por el camino, hablando entre las gotas de rocío. Senia le indicó dónde vivía. Le dijo que la visitara siempre que quisiera, y levantó el vuelo rumbo a su casa. Más allá del gran pino se extendía una alfombra de verdes claros y oscuros, salpicada de flores que se movían por la brisa fresca del atardecer. Pero qué contento y qué alboroto. Los pajaritos cantaban. Comenzaba a oírse un concierto de interminables trinos que se hacían más alegres cuando los bichitos de la pradera contestaban a las avecillas. Don Grillo, el violinista, se destacaba entre los grandes músicos. Todas las tardes una mariposita se posaba a su lado para escucharlo. Una vez, Doris, la mariposita, lo invitó a su casa para que conociera a su mamá y a su hermana. Y así fue como un día, después de un concierto, el violinista se dirigió a la casa de su novia. Pero, lo que son las cosas. La casita de Doris era la misma que Senia le había indicado al caballero de capa y espada, que esa tarde también iba, por primera vez, a la casa de su enamorada. De pronto, al llegar al gran pino, Don Araña se quedó paralizado y se puso rojo de ira. A través de la ventana se veía al músico con su instrumento y a su lado, feliz, a una mariposita igual a Senia. El bravo caballero sufrió mucho, mucho. ¿Cómo la mariposita que él había rescatado de las garras del sapo y que luego había curado podía olvidarlo? Si ella misma lo había invitado a su casa. ¿Quién era el intruso que estaba a su lado?
Don Araña pensó que el grillo tenía la culpa de todo y se sentó a esperarlo en el camino. Al rato, el músico guardó el violín y se marchó silbando. Cuando se acercó al recodo del camino, Don Araña le salió de pronto y le dijo: «Oiga». Fue tal el susto que al músico se le cayó el instrumento. Don Araña continuó: «¿Conoce usted a esa mariposa?». «Claro que la conozco. ¿Por qué?», respondió Don Grillo. «¿Por qué? Pues porque me interesa saberlo». Don Grillo se sintió ofendido al darse cuenta de que Don Araña pretendía mezclarse en sus asuntos. Iba a responderle al insolente Don Araña cuando vio algo que lo hizo exclamar: «¡La mantis!». Sí, era la mantis religiosa, el más criminal de los insectos. Su apariencia bondadosa engañaba a los pobrecitos insectos que se le acercaban, los atrapaba con sus garras y ¡am!, los devoraba. Los dos se miraron y el grillo dijo: «Valiente caballero, si no nos defendemos, la mantis nos va a devorar a usted, a mí y a las maripositas que están indefensas en la casa». Al oír esto, Don Araña se estremeció. Don Grillo era todo un caballero. En medio del peligro pensaba más en la vida de las mariposas que en la suya. Y esto solo lo hacen los que, como él, tienen un noble corazón. Y le dijo al grillo: «Es verdad, hermano, tenemos que luchar y vencerla. Toca con tu violín lo más alto que puedas para que la aturdas, mientras yo tejo una telaraña alrededor de la casa». La mantis se acercaba con su risa grotesca y sus ojos de fuego. Don Araña tejía con toda la rapidez que le permitían sus fuerzas y opacó al concierto de los campos. Dicen que los músicos se emocionaron tanto al oírlo que comenzaron a caminar hacia el lugar. Cuando el bravo caballero terminó de tejer la telaraña, sacó la espada y se dirigió al lugar donde el grillo, casi desmayado, seguía tocando su violín. Y le dijo: «Hermano, descansa, recupera tus fuerzas para la lucha. Las mariposas ya están a salvo». La mantis ya estaba a unos pasos de ellos. Tenía los ojos rojos y le brillaban mucho. El canto del grillo la había enfurecido y, como enloquecida, se lanzó sobre ellos. Don Araña esquivó el primer zarpazo con agilidad, pero el pobre grillito, que aún estaba cansado, fue atrapado por una de las garras de la mantis. El caballero de capa y espada, viendo que su compañero estaba en peligro, se enfrentó cuerpo a cuerpo al enemigo. Varias veces la mantis lo hizo rodar por el suelo entre las piedras, pero él se paraba y seguía peleando. Una abejita exploradora que pasaba por el lugar, al ver la pelea, salió disparada en busca de ayuda para sus amigos. La mantis tenía que defenderse con una sola garra, pues con la otra sujetaba al grillo. En un descuido, el músico logró sacar el violín. Rápidamente lo hizo sonar con todas sus fuerzas en los oídos de la mantis y la dejó paralizada, con los ojos como si se le quisieran salir. Don Grillo aprovechó y de un salto se puso fuera de su alcance. En ese momento los músicos llegaban al lugar del combate. Con ellos venía la abejita exploradora. La mantis, al verlo, se asustó y se lanzó desesperada contra la casa donde estaban las maripositas, pero no pudo entrar. La telaraña era fuerte y quedó atrapada en ella. Los músicos le cayeron encima y la destrozaron en pocos segundos. Así pagaba la mantis todos los crímenes que había cometido en la pradera. Terminada la lucha, Don Araña zafó la tela y abrió la puerta. Para asombro de todos, menos para Don Grillo, salieron de la casa dos maripositas del mismo tamaño, del mismo color y con las manchas iguales. Eran dos mariposas gemelas. El bravo caballero no salía de su asombro.
Las dos eran iguales. Mm, ¿Cuál era su novia Senia? Entonces una mariposita se dirigió a don Araña y la otra a don Grillo. Ambas dieron un abrazo y un beso a sus bravos defensores y todos comenzaron a aplaudir. De pronto se oyó un zumbido. Eran las abejitas que traían un gran panal de miel adornado con almendras y chocolate para las bodas de sus amigos. Seguidamente los músicos comenzaron a tocar aquel canto de combate que había improvisado el Grillo y que enloqueció a la mantis. Ese fue el concierto más hermoso que se recuerda en la pradera y se tocó en honor a las bodas de los guerreros con sus gemelas mariposas. Desde entonces el canto se conoció como Himno del Gran Pino y todos los años se festejaba el Día de la Libertad de la Pradera. Ah, que como don Araña y don Grillo reconocían a las mariposas. Pues muy sencillo. A Senia le quedó una manchita roja en una de las alas desde que don Araña la curó. Así, amiguitos, termina la historia del Himno del Gran Pino.